Buenos días a todos, tardes, noches en Colombia y en Latinoamérica. Mi nombre es Julio Quintero, agente registrado para efectos migratorios en Australia. Hoy vamos a ver un tema que ha generado mucha inquietud a todo el mundo, hay mucha información, especialmente en los medios de comunicación, que es qué está pasando en el sistema migratorio en Australia. Básicamente vamos a abordar 5 puntos. ¿Qué está pasando con el sistema migratorio para efectos de las visas de trabajo? Que a partir de hoy empezó el cambio o se publicó la nueva legislación para la visa número 457, que es lo que generalmente muchas personas consideran una posibilidad para venir a trabajar de manera temporal en Australia. La segunda es el sistema de Skill Migrants, que es el sistema de puntos, donde las personas pueden acceder a través de un proceso de selección a una visa de manera temporal o de manera permanente como migrantes calificados. El tercer aspecto es las visas de pareja, que está pasando con la legislación para las visas para aquellas personas que tienen una relación con una persona en Australia, una relación de pareja específicamente. Cuáles son los cambios que se prevén que van a venir o los que están sucediendo. Para las visas de padres, que son las personas que ya llevan un periodo de tiempo acá y quieren traer a sus familiares. Entonces, ¿qué está pasando con esa visa que se publicó el año pasado? ¿Cómo vamos con ese proceso? ¿En qué consiste? Y por último, con las visas de estudiantes, si hay cambios o no hay cambios en ese procedimiento para la obtención de una visa temporal que permita venir a estudiar un periodo de tiempo en Australia. Entonces vamos a empezar con la número 1, que es los cambios en el sistema de la famosa visa 457, que ya desapareció desde este fin de semana. A partir de hoy es una nueva visa, es la número 482, es el sistema de Temporary Stream o Temporary Visas para efectos de desarrollar una actividad laboral en Australia a través del soporte de una compañía. Entonces, ¿en qué consiste esto? La visa de trabajo, pues obviamente implica una oferta de trabajo para una persona en Australia. Puede ser en Australia, puede ser fuera de Australia. Es una posibilidad que le ofrece el gobierno a las compañías para que traigan trabajadores a suplir una necesidad de mano de obra calificada. Entonces, es muy importante tener en cuenta que las empresas deben haber agotado la posibilidad de conseguir esa persona en Australia, este trabajador en Australia. Si no lo consiguieron, existe la posibilidad de tener una persona de fuera. Entonces, ¿en qué consiste el cambio? El cambio fundamentalmente que empezó el año pasado en el mes de abril, consiste en que ahora hay algunos aspectos que antes no existían y que a partir de hoy ya ahora sí deben cumplir las personas. El principal, en mi opinión, es que deben tener aquellas personas que quieran tener la visa de trabajo, la 482, 2 años de experiencia laboral, que antes no existía este requisito. El tema del nivel de inglés también existía, ahora también existe el Skill Assessment o la validación de la profesión de la persona. Es el case officer, la persona que decide la visa puede solicitarlo. Entonces, tenemos una nueva visa con unos nuevos requisitos. Hasta ahora es lo que se ha publicado a partir del viernes que salió la legislación, que entra en vigencia el día de hoy. Entonces, anteriormente la visa 457 permitía hacer la visa de una vez por 4 años. Ahora la visa es por 2 años. Existe 2 posibilidades, o sea, una posibilidad de corto plazo y una posibilidad de mediano plazo. La posibilidad de corto plazo les permite hacer una visa de 2 años y puede ser prorrogable por otros 2 años. La visa de mediano plazo puede ser una visa de 4 años y a los 3 años, a través de esta visa, si la compañía hace un procedimiento que se llama la nominación para una visa permanente, que es otro número de visa, la persona potencialmente puede tener una visa permanente. Entonces, a través de esos 2 caminos, la posibilidad es obtener una visa para trabajar en Australia. Una, definitivamente no van a llegar a una visa de residencia permanente. 2, sí hay la posibilidad de una visa de residencia permanente. ¿De qué depende todo esto? Depende en qué lista de ocupaciones en demanda esté la profesión o la ocupación de la persona que va
a estar con esa visa en Australia. Esto está determinado obviamente por las necesidades que tenga el país. Australia, recuerden, es la institución, es el país el que decide qué necesita de acuerdo a los estudios de industria que hace, las consultas que tiene permanentemente, definen qué se necesita y qué no se necesita en Australia, porque hay sobreoferta de esa ocupación o hay falta de oferta de esa ocupación. Las listas ahora están desarrolladas en esos dos aspectos. Es muy importante tener en cuenta eso, de largo plazo o de corto plazo. De largo plazo significa que pueden hacer esta visa de mediano plazo, es decir, que potencialmente pueden tener una visa por 4 años si su profesión está en esa lista. Si es en la lista de corto plazo, pues sencillamente ya se sabe que su ocupación está ahí y va a poder tener la posibilidad de obtener una visa por 2 años, que potencialmente se puede prorrogar por otros 2, pero no va a llegar a la visa de residencia permanente. Entonces eso es lo nuevo, eso es lo que hay que ser muy cuidadosos con el manejo de la información de qué es el cambio que está ocurriendo y qué afecta. No necesariamente estos cambios afectan todas las visas, solamente estas nuevas visas. Entonces, conclusión de esta primera parte, ¿qué está pasando? Hay una nueva legislación para las visas de trabajo. En este caso se suprimió la visa 457 y se creó una nueva visa que es la visa 482. Esta nueva visa tiene 2 posibilidades, una de corto plazo y una de mediano plazo, dependiendo en qué lista de ocupaciones esté su profesión y dependiendo pues obviamente las necesidades de la compañía por el periodo de tiempo que necesite ese trabajador. Lo nuevo, en realidad, que afecta a muchas personas, en mi opinión, que están en Australia estudiando alguna ocupación y que potencialmente pueden pasar a esa nueva visa de trabajo de corto plazo o de mediano plazo, es que requieren experiencia de 2 años. Si no tienen experiencia de 2 años no pueden accesar a esa visa. Ahora la pregunta es, ¿esa experiencia puede ser fuera, puede ser dentro? Depende cuándo haya obtenido la profesión la persona y depende qué pasó después, si esa experiencia que tiene relacionada o no con esa ocupación o profesión que están solicitando como visa de trabajo. Eso es lo nuevo. Obviamente vendrá más información en el futuro cuando ya se desglose y salga todo lo que son los manuales de procedimiento con los cuales los oficiales de migración van a decidir este tipo de visas. Por ahora, entonces, esa es la información general que deben tener. Frente a las compañías, los procedimientos son los mismos. Hay que pedir una autorización al gobierno para que la compañía pueda dar este tipo de visa. Hay que decir qué ocupación o qué profesión va a desarrollar esa persona. Y por último, la tercera etapa es la solicitud de visa de la persona que va a desarrollar esa ocupación o profesión en Australia por el periodo de tiempo que puede ser de corto plazo o de mediano plazo. Eso es lo que está pasando con los cambios de migración para esa visa y seguramente esta semana, a partir de esta semana y la siguiente semana va a haber mucha información en los medios a través referente a esta visa. Bien, lo segundo es el sistema de Skilled Migrants o de migrantes calificados, que es aquel que les permite a las personas obtener una visa de residencia permanente o de residencia temporal a través de un sistema de puntos. Entonces, esta visa tiene, hay mucha discusión acerca de la visa, que ahora se necesitan más puntos para ciertas ocupaciones, que la lista la van a modificar. Los mismos, especialmente las personas que están interesadas en obtenerla, obviamente están pendientes. Hay mucha información que ahora es muy difícil a través de ciertas ocupaciones, etc. ¿Qué está pasando realmente con este esquema, que ya lo hemos explicado en videos anteriores? Es el sistema de selección para una visa específicamente, es la visa 189, que requiere 60 puntos, y la manera de obtener la invitación del gobierno de Australia para poderla pedir es concursando bajo un sistema de puntos. Entonces, el sistema se creó hace unos años y su objetivo principal como sistema es seleccionar los mejores y los más brillantes. Es decir, las personas que se ajusten a ese sistema y demuestren que tienen la mayor cantidad de puntos, se interpreta como las personas que son las mejores para el país, para Australia. Entonces, derivado de ese concepto, el sistema opera de la siguiente manera. Cuando todas esas personas que quieren esa misma visa tienen un número de puntos, el sistema va a seleccionar un número de cupos y va a seleccionar a los primeros, a las personas que tengan más puntos, para poderlos invitar a pedir la visa. Entonces, ¿qué está pasando en este momento? El gobierno de Australia
tiene esta herramienta que puede aumentar o disminuir el número de cupos que ofrece. Y los parámetros los define el gobierno de Australia. A veces es por la capacidad de producción del Departamento de Migración, a veces es por las políticas generales del país. En ese momento pueden decir, vamos a restringir el ingreso de mano de obra calificada o vamos a aumentarlo. Es una herramienta que el gobierno de Australia puede utilizar. Entonces, ¿qué está pasando? A partir del mes de diciembre, hasta diciembre del año pasado el gobierno venía otorgando un número de cupos mensuales para ser otorgados en ese proceso de selección. Eso sucedió hasta el mes de noviembre, era un 2.500, en algunas ocasiones llegaron a invitar 3.000 personas por mes. A partir del mes de diciembre se redujo ese número de cupos a 600. Entonces ha venido un comportamiento de 600 en diciembre, en enero y en febrero. Entonces, ¿esto qué ha ocasionado? Que las personas que están aspirando a ser invitadas en ese esquema requieran más puntos porque solamente van a invitar a los primeros 600 de la lista. Bien, entonces no es que el sistema haya cambiado como tal, el sistema es exactamente el mismo. ¿Cuál es la recomendación? Pues que si usted quiere obtener esta visa independiente, es decir, la visa que usted solamente con su puntaje obtiene la invitación y le permite vivir donde quiera en Australia, desarrollar su actividad porque está en demanda en la lista de largo plazo, tiene que tener la mayor cantidad de puntos posibles. O sea, no ha cambiado absolutamente nada en conclusión, lo único es que el gobierno está utilizando su posibilidad de administrar el proceso de selección. Frente a las personas que quieren acceder a este tipo de visas, pues tienen que tener un mayor número de puntos para esta visa. Las otras dos visas que existen, que es la visa con la ayuda de un Estado de manera permanente o la visa 489 que es de manera temporal, sigue exactamente el mismo esquema. Los Estados hacen su proceso de selección, o no de selección, donde ellos, dependiendo de sus necesidades de su territorio, ofrecen la posibilidad de nominar a personas de esas profesiones cuando tienen un puntaje menor, cuando son 55 o 50 puntos. Esto con el objetivo de incentivar que las personas no solo vayan a las capitales, sino también vayan a las regiones, es decir, a las otras ciudades intermedias o pueblos, donde se requiere mano de obra calificada también. Entonces sigue siendo una posibilidad, en mi opinión es una muy buena posibilidad que se mire esas otras visas como la puerta de entrada a su vida laboral en Australia, o la manera de obtener la posibilidad de empezar su vida en Australia con un estatus de residente permanente o un estatus de residente temporal. La lista sigue igual, siguen siendo las dos listas, la de largo plazo y la lista combinada, que es la que utilizan los estados para definir qué les interesa. Es muy importante que si están pensando en hacer un proceso de migración permanente, pues tengan claro con la ocupación que tienen, en qué lista están y cuáles son las posibilidades de visa y cuáles son sus posibilidades reales de obtener un número de puntos que les permita llegar. Obviamente esto es cambiante, no es estático, es decir, no, es un sistema dinámico, va cambiando como se dan cuenta ahora con el sistema de selección para la visa 189. Entonces, ese, digamos, no es un cambio, sino que la operación del sistema, el gobierno de Australia la está administrando como es su potestad. Bien, pero desde el punto de vista de legislación es exactamente lo mismo. Bien, el tercer aspecto son las visas de pareja. Entonces, ¿qué está pasando con las visas de pareja? Las visas de pareja hay una legislación en trámite para que el sponsor o la persona que le da la posibilidad a su pareja venir a Australia con esta visa por la relación que tienen, sea aprobado primero antes de poder pedir la visa de la persona que va a venir a Australia. En este momento se pide todo de una sola vez, es decir, se pide quién va a ser la persona que da el sponsor, se llama, y quién va a ser el solicitante de la visa. En este momento no hay una preaprobación del sponsor. En la nueva legislación va a existir una preaprobación del sponsor. Primero se hace el proceso del sponsor, eso va a tomar un tiempo y luego se puede pedir la visa de la pareja. Esto va a afectar, en mi opinión, sobre todo a las personas que están dentro de Australia con otras visas, porque van a tener que esperar a que el sponsor sea aprobado. Todavía no está la legislación publicada, estamos esperando que salga, pero ya está anunciada desde el año pasado. Con las visas de padres,
¿qué pasa con las visas de padres? Pues sigue todavía en proceso de aprobación la visa que les va a permitir a los padres venir por un periodo de 3 años o 5 años a estar con su familia. Una visa que no es permanente, es una visa temporal. Esa visa se va a poder prorrogar hasta por otros 5 años, o sea, vamos a poder tener hasta 10 años la visa de los padres. Obviamente va a tener que ser un pago, es mucho menor con lo que es la visa que está disponible ahora, que es permanente, pero está pendiente de aprobación también. Entonces estamos esperando ese cambio. Y por último, para ya empezar a contestarle sus preguntas, la visa de estudiantes no ha tenido ningún cambio. El único aspecto que nuevamente le recomendamos a las personas que quieran venir a estudiar es que haya consistencia en ese propósito de venir a estudiar con respecto a lo que usted es o ha sido hasta ese momento desde el punto de vista laboral y de educación para venir a desarrollarlo acá en Australia. O sea, hay que ser consistente y demostrar que se tiene una intención genuina de venir a estudiar a Australia. Es decir, Australia no es un país donde usted puede venir a mirar qué posibilidades tiene sin tener un camino claro para poder entrar. Me explico, usted viene a estudiar algo porque le interesa estudiarlo, no lo está estudiando en su país porque le parece mejor venir a estudiarlo acá. Y usted tiene una profesión normalmente o quiere hacer una profesión acá porque tiene un propósito y eso le va a beneficiar para su futuro profesional en su país. Luego, estando acá estudiando, pues existen otra posibilidad de visas, como extender la misma visa de estudiante o si estudió 2 años, poder accesar a una visa de graduado, por ejemplo, y si eventualmente tiene el número de puntos suficientes y hace el proceso de selección, puede obtener una invitación para una visa de residencia permanente. Todo eso está disponible, pero cada visa tiene sus propios requisitos, es decir, hay que hacer las cosas bien desde el principio. Todo el esquema está creado para que usted demuestre que si tiene una intención genuina y es consistente tanto en su parte financiera, en sus propósitos y lo que ha hecho hasta este momento, pues el gobierno de Australia le va a aprobar ese permiso de manera temporal para que venga a desarrollar esos estudios. Luego lo que haga acá, si lo extiende o si quiere quedarse un periodo más, está bien siempre y cuando sea consistente con lo que hizo antes y lo que le va a servir eso para el futuro. Entonces no es solamente decir yo me voy a estudiar a Australia a ver qué hago allá, ese no es el concepto, eso no es lo que quiere Australia. Usted viene a estudiar porque tiene un propósito y el propósito de esa visa de estudiante es estudiar, independiente de que usted tenga la posibilidad de accesar a otras previo cumplimiento de los requisitos. Como siempre le recomendamos tener una asesoría primero y sobre todo entender los diferentes escenarios que se pueden desarrollar para su caso específico. Es decir, no se puede generalizar, a pesar de que la legislación es una sola, la manera en que se hace una solicitud de visa depende de las circunstancias de cada uno y debe analizarse todo en conjunto. Y por último, recomendarles, independiente de cualquier sea la solicitud de visa que se haga, deben de consignar o de proveer la información de qué ha pasado con otras solicitudes de visa en otros países. Hay una situación en este momento que ha venido el gobierno de Australia desarrollando, es cruzando las bases de datos de otros países como Estados Unidos, Canadá, de qué historia tiene cada persona. Si la persona ha tenido visas negadas en otro país y no lo manifiesta, potencialmente el gobierno de Australia puede considerar eso como una omisión de información y eso es una, dicho de alguna manera, es una falta grave por no decir la verdad y esto puede ocasionar la negación de la visa. Entonces hay que siempre, no que a mí me negaron una visa de Estados Unidos, tiene que decir cuándo se la negaron, qué visa aplicó, etcétera. Es mejor consignar la información y explicarla si ha tenido un caso complejo o lo que sea, hay la oportunidad de explicarlo antes de. Muy diferente es si usted omite información, porque la legislación prevé que si usted omite, por esa razón le pueden negar la solicitud de visa. Entonces, recomendación que tengan pues mucho cuidado con esto y de provean toda la información. Acuérdense que Australia les da es un permiso que se denomina visa para venir a hacer algo específico acá con el cumplimiento de unos requisitos. Bien, hasta ahí sería toda la información que tenemos por ahora. No sé si haya preguntas. Bien, claro que sí. Entonces, un saludo a todos. Yo soy Diego, la voz en off de estas transmisiones. Y yo voy a estar leyéndole las preguntas que ustedes me dejen consignadas en los comentarios a Julio. Un saludo para todas las personas que nos están viendo desde diferentes partes del mundo. Bien. Desde Bogotá, desde acá, desde Melbourne. Excelente. Un saludo para todos. Gracias por estar conectados.
Y tenemos varias preguntas. Recuerden que me las pueden dejar ahí abajo en los comentarios y yo se las voy leyendo a Julio. Entonces, hay una pregunta de Clau y dice, para homologar la carrera de Ingeniería de Sistemas, ¿es válido tanto el PTE como el IELTS o solo el IELTS? Gracias, Clau, por tu pregunta. La carrera de sistemas, no, ingeniero de sistemas, me imagino que... Sí. ¿Sabes? Ingeniería de sistemas no va a Ingenieros Australia como entidad para validar la profesión, va a otra entidad que se llama Australian Computer Society y ellos no te exigen prueba de inglés para hacer el proceso de validación. En este caso sería la prueba de inglés para la visa y la visa acepta cualquiera de las 4 pruebas de inglés que existen. Si esa es la respuesta, o sea, no te quiero confundir con más información. Esa es la respuesta. Australian Computer Society se llama la entidad que valida a los profesionales en Information Technology. A veces se cree, especialmente en Latinoamérica, porque se estudia ingeniería de sistemas, que por ser ingeniero se valida con Ingenieros Australia, que sí exige prueba de inglés, pero no es el caso. Es con Australian Computer Society, te exigen tener tu profesión en el área de Information Technology. Hay una variedad de ocupaciones que tú puedes decir bajo cuál quieres que te validen, dependiendo de la experiencia y lo que hayas estudiado. Ellos te exigen tener tu título universitario y 2 años de experiencia laboral como requisito para poderte dar la validación. Ok, súper. Tenemos una pregunta de Camilo Pineda desde Bogotá. Camilo es cliente de nosotros. Sí, dice, ¿es entonces de esperar que personas que tengan su aplicación a la visa 189 pasen su aplicación a la 489? No necesariamente, Camilo. La idea es hacer simultáneamente varias expresiones de interés. Como lo hemos venido, bueno, como se ha venido planteando desde hace un tiempo hacia acá, el sistema de el Skill Select, donde se hace la expresión de interés, permite hacer varias expresiones de interés. Entonces, dependiendo del puntaje que se tenga, la recomendación es, si tenemos más de 60, 65 y tenemos con qué competir, pues vaya uno a la visa 189 y haga su expresión de interés por ahí. Simultáneamente se puede hacer, si hay en algún estado donde tenga posibilidades, hacer también la expresión de interés o hacerlo a la 489 también. La idea es que se cumplan los requisitos y cuando se obtenga una invitación, pues ese sería el camino a desarrollar hasta terminar para obtener la visa de residente. Ok. Hay una pregunta que yo había recibido antes, ¿sí? Entonces te la comparto. Sí. Y es que, como tú mencionas, el tema de que ya han subido como, o sea, que se requieren más puntos para uno estar dentro de ese top 600 de la para la persona, visa 189. ¿cierto? De la 189. Sí. Las personas que de pronto no tengan ese nivel de puntaje, ¿cómo es el nivel de puntaje en cuanto a las visas regionales, a las que son patrocinadas por un estado? ¿Cómo es esa competencia? ¿Cómo la ves? ¿Cómo? En ese caso no es una competencia por puntos, es tener un mínimo de 55 puntos para la visa 190, que es una visa permanente, o 50 puntos para la visa 489. Entonces ya teniendo ese puntaje uno dice, bueno, tengo 55, la visa 190, ¿en qué estados está en demanda? Que cada estado tiene su propio programa de migración y tiene sus propios requisitos. Entonces uno tiene que mirar todos los 8 estados de Australia, verificar en cuáles está en demanda la ocupación que ya está validada y si uno cumple los requisitos puede hacerle la expresión de interés. Entonces ahí viene otro aspecto, es que el puntaje mínimo son 55 o 50. Pero algunos estados exigen más inglés, más experiencia laboral y en algunos, como en el caso de New South Wales, que es donde está Sydney, ellos tienen a su vez un proceso donde dice, usted diga que quiere con nosotros, pero nosotros también vamos a hacer un proceso de selección de todos los que quieren con nosotros y en este momento ellos dicen, bueno, para nosotros también es importante que tenga la mayor cantidad de puntos, o sea, no solo el mínimo, y vamos a invitar de los cupos que tenemos, que es una decisión de ellos, los que tengan más puntaje. Okay. Entonces no necesariamente es decir, hay otros estados que dicen, no, si tiene 55 para nosotros está perfecto, no tiene que tener más y pase sus documentos de una vez y hacen el proceso y seguramente lo invitan. Pero hay otros que también están adoptando, es decir, aquí el mensaje es que cada vez se vuelve más competitivo, como en todas partes, todo, para acceder al cupo. Entonces hay que tratar de tener la mejor posición posible frente a eso que uno quiere, para poder tener una mayor posibilidad. Es cierto. Y cuando
cuando hablamos de las visas regionales, ¿qué restricciones tienen o qué diferencias hay frente a la visa independiente? A la visa independiente. A grosso modo, para que la gente la conozca. Tiene una condición, estas dos visas, con la ayuda de los estados, es que una vez se la otorguen, tienen que vivir en esa región o en ese estado que les ayuda por un periodo de 2 años y en esos 2 años trabajar por un periodo de 1 año. Cuando yo digo vivir, es vivir, o sea, quiere decir que pueden salir de allá, de donde estén, en la ciudad que estén, de vacaciones fuera de Australia si quieren, pero su sitio de vivienda es eso por un periodo de 2 años y un trabajo por 1 año. La legislación dice que específicamente sea en su profesión, dice que trabaje 1 año, entonces puede ser un trabajo en lo que consigue. Lo que quiere la región es que vaya mano de obra calificada a esas regiones. Entonces, la 190, la visa de 55 puntos es permanente desde el principio. Entonces usted cumple su condición, porque es una condición de la visa de vivir 2 años, puede vivir en la capital del estado. La visa 489 sí tiene que vivir en otros sitios diferentes a la capital, dentro del estado, pero en sitios diferentes. Entonces son pueblos, ciudades más pequeñas, donde hay también posibilidades de empleo. Entonces tienen que vivir 2 años en ese sitio que les ayudó y dentro de esos 2 años conseguir un trabajo por 1 año. Así funciona, es una muy buena opción. Yo tengo muchos clientes que han empezado por ahí, han estado, algunos se quedan en esos mismos sitios, otros después de haber cumplido su condición se mueven a las capitales, que es donde quieren estar. Claro, igual es que cuando uno empieza la aventura australiana se da cuenta que este país es muy grandote, tiene mucho para ofrecer y de pronto lo que uno tiene en mente al principio no es lo que uno termina haciendo o experimentando cuando llega a vivir. Correcto. Todos tienen sus pros y sus contras. Sí. Entonces, bueno, hay una pregunta, pues hay varias preguntas, muchas gracias a todos por sus preguntas. Vamos a seguir respondiéndolas. Pues hay una de Clau que dice también, ¿existe algún límite de edad para traer a los padres con visa de estudiantes? No sé si estás mencionando como traerlos tú con visa de estudiantes o que ellos vinieran como estudiantes. No es claro, tienes que aclararnos la pregunta. Entonces, porfa, para que nos pongas la aclaración de la pregunta. Y ella misma nos pregunta, ¿en qué estado está en demanda la ingeniería de sistemas para poder obtener 5 puntos adicionales para la visa de residente? Primero, pues ahí tenemos que revisar tu currículum, tu hoja de vida, para saber si cumples con los requerimientos para validar tu profesión y saber cuál de esas diferentes ocupaciones que hay disponibles en el área de sistemas sería la más factible. Una vez que determinemos eso, entonces revisamos en qué estados está en demanda y qué requisitos tiene cada uno de esos estados para poderte dar la respuesta concreta. Entonces te invitamos a que nos envíes a través de nuestro website o directamente a mi correo, que ahorita Diego lo va a... Se los voy a apuntar en los comentarios para que lo tengan. Igual pueden ingresar a nuestra página web, es emgroup.co/encuesta migración, para que nos dejen sus datos y envíen su currículo a jquintero@emgroup.co. Correcto. ¿Listo? Entonces, y así podemos darte una respuesta concreta. Listo. Ahí tenemos otra pregunta. Dice Juan Sebastián Arango desde Cali. Buenas noches. Hola, Juan Sebastián. Quiero aplicar a un curso de idiomas por más de 6 meses. Posterior a esto quiero seguir estudios de pregrado en TICS. ¿Puedo solicitar extensión de visa sin volver a Colombia? Gracias y saludos. Correcto, sí. Usualmente si tu nivel de inglés no es el adecuado para ingresar al pregrado que quieres hacer, empiezas por ahí y una vez termines ese curso de inglés puedes hacer el proceso para la solicitud de ingreso a la universidad o a la institución que quieras acá, siempre y cuando cumpla los requisitos. Normalmente hay un requisito de ingreso que es un nivel de inglés. Definitivamente antes de hay que evaluar qué quieres, porque hay 2 posibilidades. Una, venir inicialmente con esta visa de estudios de inglés y luego hacer la inscripción acá y la extensión de visa para el otro curso. O puedes venir de una vez con el plan completo, a veces con la misma institución o con varias instituciones para que tenga los diferentes cursos de una vez programados. Entonces hay que revisar qué quieres estudiar, con mucho gusto te podemos ayudar con esto y dependiendo de eso pues se hacen diferentes escenarios para saber cuál es la mejor opción para ti, teniendo en cuenta que tienes que cumplir con una serie de requisitos, tanto financieros como de qué has hecho antes, o sea, cuál es tu nivel de estudios anterior, etcétera, para que el gobierno de Australia te acepte la posibilidad de venir acá a estudiar. Vale. Bien. Diana nos pregunta por la misma línea. Diana desde Ecuador nos dice, estimado Julio, ¿ustedes tienen enlaces para programas de estudios de inglés por 1 año?
Entonces, Sí, es decir, sí, Australia tiene una gran oferta de instituciones donde puedes cursar o inglés. preparar mejorar tu nivel de inglés a través de clases de inglés en diferentes tipos de cursos para preparar pruebas o inglés general o inglés con propósitos académicos para ingresar a la universidad o a otro curso. Sí tenemos con todo la mayoría de instituciones en Australia, tanto universitarias como de cursos de inglés. Te podemos asesorar con mucho gusto, si nos dejas saber tu información, con mucho gusto nuestros Education Counselors te va a contactar y va a revisar primero toda esa información inicial que necesitamos saber y luego te va a asesorar de la mejor manera para que puedas hacerlo. Entonces, para el caso tuyo, ingresas a www.emgroup.co/encuesta educación, todo pegadito, /encuesta educación. Ahí nos dejas tus datos y uno de nuestros asesores, nuestros Education Counselors, se comunicará contigo y te llevará todo tu caso. Te llevaremos todo el caso. Sin ningún costo. No tiene costo en la parte de educación, nosotros no tenemos un cobro a los estudiantes. Súper. Bueno, Clau nos respondió, ella tiene visa de estudiante y quiere traer a los papás. La pregunta, ¿te acuerdas? Ella tiene visa de estudiante, sí. pero la visa de padres está establecida para los residentes permanentes o ciudadanos en Australia. O sea, si tus padres quieren venir a visitarte, la visa adecuada sería una visa de visitante o visa de turismo, para que ellos puedan venir a estar un tiempo contigo. La visa de turismo normalmente la dan por 3 meses, por un año con entradas de 3 meses. Ellos tienen que demostrar que tienen la intención genuina de venir a visitar y que tienen los recursos adecuados para hacerlo y que tienen sobre todo razones para regresar a su país. Entonces, ese sería el escenario tuyo para que te vengan a visitar porque estás en visa de estudiante. Listo. Acá tenemos otra pregunta. Esta pregunta nos la hace Kevin. Dice, ¿una persona becada aún podría en un futuro hacer un proceso para tener residencia permanente? Una persona que tenga una beca estudiando acá. Pues tiene una beca. Sí, o sea, es que son como dos cosas independientes, ¿no? Sí. Un proceso, si tiene una beca, pues está estudiando una carrera o está estudiando aquí un pregrado. La Sí. idea de la residencia permanente, de acuerdo a como nos dice Julio, es mirar si tiene el perfil adecuado para hacer el proceso. Si tiene la ocupación para hacerlo. Nosotros concluimos con la poca información que nos has dado que estás estudiando y seguramente la visa de estudiante posteriormente, dependiendo de lo que estés estudiando, te tendría la posibilidad de dar una visa de graduado y esa visa de graduado durante ese periodo, si cumple los requisitos, eventualmente puedes pedir una visa de residente. Sí. Aplicar, no es que te la den, sino que puedes aplicar mirando si tienes que cumplir con los requisitos y hacer el proceso y necesitas recibir una invitación para poder pedir la visa. Ahora, si quieres que evaluemos tu caso, ya sabes, Kevin, puedes ingresar a www.emgroup.co/encuesta migración, nos dejas tus datos y envías tu currículo a jquintero@emgroup.co. Correcto. Para que podamos mirar. Bien. Listo, tenemos más preguntas. Entonces, Javier Andrés nos pregunta, hola, si se alcanza a pasar la expresión de interés del sponsor y su pareja y entra a regir la ley de aprobación del acompañante, ¿esto aplicará a las expresiones ya solicitadas o solo las nuevas? Hay una cantidad de cosas ahí que no entiendo. Sí, esto acá... Repite la pregunta, Diego. Si se alcanza a pasar la expresión de interés del sponsor y su pareja y entra a regir la ley de aprobación del acompañante, ¿esto aplicará a las expresiones ya solicitadas o solo las nuevas? La expresión de interés, a ver, si estás hablando del sistema de Skilled Migrants, que es muy diferente de las visas de trabajo, de la visa inicial que hablamos fue la visa 457 que desapareció. Si es de la visa de Skilled Migrants, cuando tú haces la expresión de interés, tú informas quiénes son tu grupo familiar. Tu grupo familiar es tu pareja y tus hijos, para efectos de la solicitud de visa, es decir, tus dependientes. Si no los has incluido, estás en el proceso de expresión de interés y te casas o nace un bebé, un nuevo hijo, lo incluyes en la expresión, o sea, haces el update o la actualización de la expresión de interés. Y luego cuando llegue la invitación, pues vas a proveer toda la información de la relación familiar para que ellos les den la misma visa. Si es en la visa de trabajo, tendríamos que mirar en qué momento estás, si quedaste con la legislación anterior
Si fuese el caso, tú también lo mismo, tú puedes hacer un update o una actualización diciendo que hay un cambio de circunstancias porque hay una pareja o porque hay un nuevo miembro del grupo familiar, un recién nacido. En los dos casos, pero tendríamos que conocer un poquito más de información tuya para darte una respuesta más acertada. Sí, y por ejemplo, por si de pronto fuera por ese lado, si él estaba en la visa de pareja y ya solicitaron, pero entonces entra a regir la nueva, habría un cambio, no se sabe, ¿no? Depende del... Sí, depende de que te dé la información concreta porque ese es uno de los riesgos que existe en este tipo de temas, es la especulación. Y por eso hemos querido también hacer esta presentación y aclarar y contar qué está pasando, porque hay mucha especulación y la especulación conlleva a que muchas personas crean que lo que están escuchando es cierto y tomen decisiones no siempre las más acertadas que afecten sus futuros procesos. Entonces, nuevamente, es mejor tener claro qué está pasando, revisar la legislación, tener una asesoría con un profesional como nosotros, que nos dedicamos a esto todos los días, estamos pendientes de los cambios, etcétera, etcétera, para que puedan tomar decisiones de qué quieren hacer y con qué visa y si tienen los requisitos. Entonces la invitación es para eso, para que no especulemos, sino trabajemos sobre cosas concretas. Ok, súper. Entonces ya sabes, Javier, si quieres nos envías tu hoja de vida, tu CV, nos lo envías a jquintero@emgroup.co e ingresas tus datos en mgroup.co/encuesta migración. Sí, yo te contesto. Te pido la información que necesito para poder dar una respuesta. Listo. Tenemos otras preguntas. Uy, hay un montón de preguntas. Muchas gracias por sus preguntas. De Andrei nos pregunta dos cosas. ¿Cuáles son los requerimientos para ingeniería de sistemas? Así por encima, dice gracias. Okay. Por encima, demostrar tu parte académica, las notas de la universidad, tu grado, tu diploma y tu experiencia laboral. Experiencia laboral que tiene que ser certificada y que debe contener las funciones de qué hiciste para que eso se pueda convalidar con que la ocupación o profesión que estás pidiendo que te validen sea consistente con lo que tú realmente tienes, es decir, que cumples con los requisitos. Eso es en términos generales. Sí, y él hace una contrapregunta que dice: buenas noches, si quiero adquirir sus servicios para poder solicitar una visa de residencia como ingeniero de sistemas, el costo es igual desde Australia que desde Colombia, estaré estudiando inglés 6 meses y me gustaría hacer el proceso. Ok, hay una diferencia cuando hay una prestación de servicios profesionales en esta área específicamente frente al sistema de impuestos en Australia. Es cuando estás fuera de Australia no hay cobro de IVA o de GST se llama acá. Cuando estás dentro de Australia hay un costo de IVA, o sea hay que pagar el impuesto por los servicios prestados dentro de Australia. Esa es la diferencia, pero yo creo que lo primero es determinar si tienes posibilidades o no. Y si tienes posibilidades y lo quieres hacer estando fuera, magnífico. Si quieres combinar tus posibilidades con una visa de estudiante para que te vengas antes y durante ese periodo vamos desarrollando el otro proceso, pero ya sabemos desde antes qué tienes que tener para poderlo empezar. Entonces, en ese caso, te agradezco que nos envíes tu currículum a mi correo o a través de nuestro website para poderte dar una respuesta concreta y desde luego con mucho gusto te colaboramos en lo que necesites para poder venir acá. Entonces, nuevamente, Andrei, te lo recuerdo a ti, a todos los que nos están viendo, nos pueden enviar el CV a jquintero@mgroup.co y a ingresar a www.mgroup.co/encuesta migración. Correcto. Listo, para que nos dejen sus datos y podamos evaluar su situación particular. Hay una pregunta de Julián Álvarez, dice: buenos días para ustedes, específicamente para la OE 190 en New South Wales. ¿Cuál es el criterio de selección o con cuántos puntos están invitando? Bien, eso no lo sabemos, Julián. Tal vez Julián es uno de nuestros clientes. El estado de New South Wales no publica su criterio mínimo de puntos para poder invitar a alguien. Nuestra experiencia es que las personas que hemos presentado en algunos casos nos han invitado y normalmente esas personas tienen un buen número de puntos, pero no está establecido qué puntaje. Ellos no publican eso, no publican. Lo único que se sabe es que ellos determinan un número de cupos por año, que hasta el año financiero pasado eran 4.000 cupos, pero depende del criterio de selección que ellos tengan, que ese criterio no está publicado. O sea, ellos dicen,
queremos los mejores y los más brillantes, pero no dicen cuál es no hay un puntaje mínimo establecido como para poderte decir, mira, si tú tienes este puntaje te van a invitar. No. Entonces es cuestión de, hay que hacerlo, las expresiones de interés a los diferentes sitios y esperar si uno es invitado o no. Entonces la recomendación es tener la mayor cantidad de puntos. Ok, listo, súper. Hay otra pregunta aquí de Clau, nos dice, para aplicar a visa de residente ¿es a favor o en contra de tener hijos? Tengo una hija. Felicitaciones por tu hija, los hijos nunca son nada o no Nunca son son nada en contra. nada en contra, no son desfavorables. El sistema migratorio en Australia no tiene establecido un beneficio adicional por tener hijos o que se pierda por no tener hijos. Es evaluado básicamente en los temas que hemos tratado por la profesión de la persona y esa visa tiene la posibilidad de incluir a su familia, o sea, puede incluir a sus hijos. En las visas de estudiante hay que tener en cuenta que tienes que demostrar la parte financiera, no solamente tu parte, sino la parte de sostenimiento de tu hijo o tu hija. Y si ese hijo o hija está en una escolar, debe estudiar en Australia. Entonces, al momento de hacer la solicitud de visa, tienes que tener el enrollment o haberlo matriculado en una institución, en un colegio acá en Australia, porque si están a más de 5 años, 5 o 6 años ya tienen que empezar el colegio. Tendrías que tener en cuenta que hay que pagar también el colegio de tu hija y hay que demostrar dinero para su mantenimiento. Pero en el resto de visas que hemos mencionado, la visa de trabajo, la visa de pareja, o sea, si tienes pareja y en una relación con alguien acá en Australia y tienes una hija, va incluida en la visa, o sea, no hay ningún problema por tu hijo, al contrario. Bien. Listo. Hay un saludo que nos hacen Juan Carlos Cervantes desde México, desde Puebla. Hola, Es un Juan saludo, Carlos. Juan Carlos. Gracias por estar conectado. Hay una pregunta adicional de Kevin. Nos dice, ¿la carrera de negocios internacionales tiene demanda en Australia? Como tal, no. No está en la lista de largo plazo ni está en la lista de corto plazo. Sí, eso es así, o sea, cortico, porque Sí. la pregunta es súper concreta, entonces sí. Hay una pregunta de Milena, nos dice, ¿la visa de graduado es diferente a la Skill Visa? La visa de graduado está dentro de las skill visas. Esa es una visa temporal y sus condiciones son básicamente haber estudiado en Australia un periodo de 2 años, bien sea cursos técnicos o cursos universitarios. Entonces tiene 2 caminos. El camino técnico, donde tienes que estudiar 2 años, tu carrera debe estar en la lista de largo plazo, tener una prueba de inglés y solicitar la validación de tu carrera. Esos son los requisitos generales y te da 18 meses de visa de graduado. Si te vas por el otro camino que tiene la visa, que se llama post-study, tienes que haber estudiado 2 años un máster o el bachelor degree en Australia, o sea, tu carrera profesional, y te dan 2 años más, independiente de qué escojas estudiar. Esas son las 2 posibilidades. Es una visa que tiene unos requisitos específicos de duración de estudios. Y ya, es una visa temporal por ese periodo de tiempo, nada más. Igual, esto es un pequeño comentario al margen. Recuerden Sí. que esta información que compartimos con ustedes es en términos generales Sí. para que lo sepan, ¿cierto? Nuestra Sí. salvedad de siempre. No es una asesoría en particular a nadie, eso es lo que estamos contestando, son preguntas generales. Si ya requieren una asesoría puntual, basados en la información que nos suministre, les podemos dar una respuesta concreta. Estas son informaciones generales. Como agente de migración registrado en Australia, es mi responsabilidad darles asesoría únicamente cuando se conozca el caso concreto. Lo que queremos hacer con esto es informarles qué está pasando, sobre todo porque sabemos que ustedes están interesados en venir acá y queremos que lo hagan de la mejor manera posible. Por lo tanto, no constituye ninguna responsabilidad si toman decisiones basadas en lo que yo estoy diciendo acá. Sin embargo, nuestra idea es tumbar mitos, porque de todas formas sí. hay mucha desinformación dando vueltas y Sí. es que me dijo, es que mi vecino, es que Sí. mi amigo. Todo el mundo Entonces, habla, todo el mundo opina, todo el mundo es un experto, etcétera, de su caso en particular. No conocen la legislación a profundidad, a no ser que hayan hecho lo que hacemos nosotros, sean personas capacitadas para hacerlo, hayan estudiado la ley de migración y tengan experiencia en este aspecto y desde luego la licencia que los acredite para poder dar este tipo de asesorías otorgada por el gobierno de Australia.
Entonces la recomendación siempre es acudan a profesionales reconocidos en el área que tengan experiencia y que tengan la licencia para poderles dar la información. ¿Esto qué implica para ustedes? Pues que la persona sabe el tema. Y si no sabe algo en particular, lo va a investigar porque tiene la capacidad de consultar la ley y poderles dar una respuesta para su caso específico. ¿Bien? Bien, súper. La siguiente. Tenemos una pregunta de Mónica, y entonces por eso es súper esta salvedad que hicimos. Ya. Dice, según los casos que han manejado en 2018, ¿cuántos puntos tienen las personas que han recibido invitación? Depende de la profesión. Depende de la profesión porque hay ocupaciones como accounting que requieres tener más de 70, 75 puntos. Yo tengo recientemente invitaciones con 70 puntos en diciembre. Ahora en las últimas rondas donde ha ido los 600 cupos, las invitaciones han sido de 75 puntos, algunas, las que hemos logrado obtener, pero han sido personas que tienen ese puntaje. Entonces, como les explicaba, más puntos, menos cupos disponibles, estoy hablando únicamente para la visa 189, porque a través de las regiones es otra historia. O sea, con la ayuda de los estados depende del estado, no del número de puntos. Entonces, algunas personas hemos recibido la invitación, pero en realidad, pues las que han tenido el mayor número de puntos posible. Bien, entonces no podemos generalizar el mínimo. Que es que con 70 ya se van. No, porque es que ese es un error, ese es uno de los errores más comunes, ¿sí? Todo el mundo dice, no, mira, si quieres mínimo tienes, eso no es cierto, porque eso depende de cuántos cupos otorga el gobierno. Pues el año pasado, en junio, antes del nuevo año financiero, el gobierno otorgó más cupos. Otorgó como, en una ronda recuerdo, como 3.500 cupos o algo así. Entonces mucha gente que tenía 60 puntos o 65 clasificó y los invitaron. Entonces uno no puede generalizar en ese aspecto. Ahí es cuántos puntos tiene, cuántos puntos puede lograr, cuáles son los aspectos con los que puede mejorar ese número de puntos y esas 3 visas que hay disponibles, a cuáles puede accesar. Entonces, tiene con qué pelear la 189, listo, hacemos la expresión de interés. Tiene un estado, 2 estados que tienen la posibilidad y cumple los requisitos, pues hay que hacer la expresión de interés también. Es decir, entre más posibilidades ponga sobre la mesa, más opciones va a haber para que le inviten lo más pronto posible, que eso es lo que quiere todo el mundo. Cuando uno toma la decisión, me voy a mover a Australia, necesito la visa, quiero la visa permanente, entonces, ¿qué tengo que hacer? Conseguir la mayor cantidad de puntos posible y utilizar las diferentes opciones que estén disponibles para mí, para a través de alguna de ellas lograr mi invitación. Y cuando tenga invitación pido mi visa y obviamente si todo está bien, pues les van a otorgar la visa. Súper. Bien. En esa línea de idea, tenemos otra pregunta de Clau que dice, ¿qué inglés IELTS PT debe tener mi pareja para darme puntos? Entonces hay un tema y es que la pareja suma puntos en esa aplicación. Correcto, la pareja suma puntos en un escenario único que es el siguiente. Tiene que estar en la misma lista de ocupaciones en demanda, la profesión de la pareja, de la persona que va a ser el titular de la visa. O sea, tu pareja tiene que estar en la misma lista la ocupación. Tiene que validarla, o sea, tiene que tener el Skill Assessment y tiene que tener un nivel de inglés de 6. Si cumple con todos estos requisitos, te puede aportar 5 puntos para la solicitud de visa. Esa es una buena opción. Nosotros hemos hecho muchísimas aplicaciones de visa de esa manera, porque la pareja cumple con esos requisitos. Entonces, normalmente lo que hacemos nosotros es evaluar la posibilidad de los dos al inicio. Es decir, yo soy ingeniero y mi pareja también es ingeniero. Entonces, ¿cuál de los dos tiene mejor nivel de inglés? Y ese que tiene mejor nivel de inglés y ya presentó la prueba, entonces tiene más puntos. Entonces, el que tenga más puntos es el que va a ser el titular y la pareja entonces va a aportar los 5 puntos. O a veces la pareja no tiene la posibilidad de aportar nada en términos de puntos. En ese caso, la pareja debe tener un inglés de 4.5. En el caso que no va a aportar los 5 puntos, porque sí puede ser incluida por la relación que tiene. Sí, ese es el requisito, o sea, para que lo tengan en cuenta. Bien. Acá tengo otra pregunta. Dice Juan Carlos Cervantes, yo estoy en proceso con ustedes, señor Quintero, quiero confirmar el excelente trato y servicio por este gran equipo de trabajo, en especial por la señorita Ana María Maldonado. Sigo pendiente de mi proceso como estudiante, lo más pronto posible. Un abrazo para todos ustedes desde México, Puebla. Entonces, gracias, Juan Carlos. Gracias por tu comentario. Gracias por el comentario. Eso nos motiva a seguir haciendo lo que estamos haciendo de la mejor manera. Súper. Gracias. Bueno, entonces voy a mirar aquí, tengo otras preguntas. Bueno, Kevin nos pregunta, como nos había hecho la pregunta de negocios internacionales, sí, estaba para la posibilidad de un skill migrant. Dice las carreras relacionadas con el sector agro.
el tema. O sea, en el tema, obviamente, pues yo sé que la gente dice, bueno, ¿y será que mi carrera sí está? ¿Será que no está? ¿Cómo hago para saber? Entonces, ¿qué podría hacer una persona para poder...? Para poder saber, bien, ahí es bien importante la pregunta que nos hace Diego acá, complementando la de Kevin, es no necesariamente lo que se estudia en el país es literalmente hablando la profesión o ocupación que está en la lista. Es muy importante revisar los estudios y la experiencia laboral. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es tocando el tema del agro, un ingeniero agroindustrial. Entonces existe en la lista una ocupación que se llama Agricultural Engineer y existe otra que se llama Agricultural Consultant, que son dos aspectos que parecen muy similares, pero en realidad pueden ser muy diferentes porque uno está enfocado al área de ingeniería y el otro está enfocado al área agrícola como tal, o sea, la asesoría a los cultivadores de cómo optimizar el desarrollo de sus cultivos. Pero el ingeniero entonces es el que se encarga de toda la parte de ingeniería en la parte agrícola, que es riegos, cómo hacer la infraestructura, por ejemplo, son invernaderos, cosas de estos de soporte desde el punto de vista de ingeniería. Uno es más técnico, el otro es más correcto, gerencial. Pero entonces hay que tener en cuenta la experiencia laboral. A veces no necesariamente, a veces ese ingeniero que se supone es ingeniero agrícola por educación, su experiencia laboral la ha desarrollado en otros aspectos, como por ejemplo producción. Entonces podría ser un ingeniero de planta o producción para el proceso de la visa de residencia permanente. Entonces lo mejor es, Kevin, que nos envíes tu currículum y nosotros lo revisamos y te podemos, basado en tu experiencia y en lo que estudiaste, sugerir cuáles serían estas ocupaciones para poder hacer un proceso migratorio. Y ya una vez establezcamos que hay una viabilidad, pues se hace una asesoría inicial donde yo te voy a explicar cuál sería el camino y voy a confrontar esa información inicial que me enviaste contigo para saber si realmente sí cumples con los requisitos de la entidad que va a hacer el proceso de validación de tu profesión. Entonces es muy importante que se tenga en cuenta eso. Entonces no es sencillamente revisar la lista y decir estoy o no estoy, porque potencialmente puedes estar o no estar, sino hay que revisar en detalle el perfil frente a lo que sería el requisito para la entidad que te va a validar, que es realmente quien determina si tienes una ocupación o no para hacer un proceso migratorio. Sí. Super. Muy claro, y ese punto es muy importante, en serio ténganlo en cuenta. No porque su carrera esté en la lista quiere decir que ustedes estén, o no porque no esté en la lista quiere decir que ustedes no estén. Que no están, ¿sí? Hay que revisar. Porque a veces en otros países, eso pasa muchas veces, las carreras se llaman diferentes. Sí. Y a veces puede que esté la parte profesional o puede que esté la parte técnica de también. Una carrera y se puede hacer una aplicación a través de eso. O hay personas que hacen primero una carrera técnica y luego terminan su carrera como profesionales. Y a veces la parte técnica sirve como una ocupación y la parte profesional no. O a veces es solo la profesional y la técnica no, pero la técnica tiene experiencia posterior y esa experiencia sí suma. Entonces hay que definir si es mejor la técnica o es mejor la carrera profesional. Sí. ¿Cuál es el camino realmente a seguir? Entonces es importante en serio que nos envíen su CV, su currículum, su información a jquintero@emgroup.co y que ingresen sus datos en www.emgroup.co/encuesta migración. Correcto. Listo. Tengo por acá otras preguntas. Ya vamos llegando al final de nuestra transmisión. Vamos empaquetando aquí de a poquitos. Tenemos unas últimas preguntas. Entonces, otra pregunta complementaria de Clau, que yo sé que al final te vamos a hacer aquí la invitación para que nos envíes más información, yo sé. Pero entonces nos dices, tu esposo es ingeniero de sistemas y también contador público. ¿Daría más puntos que tenga doble carrera? No. Solamente utilizas una ocupación o profesión para el proceso y la experiencia laboral te da puntos si es relacionada con esa ocupación o profesión que vas a utilizar. Entonces, digamos, la variable que determinaría cuál de las dos es una mejor opción en el primer análisis es de la profesión que tengas más experiencia laboral. Luego de que tengamos determinado eso, pues se hace un proceso de validación para que la entidad que te va a validar te valide la experiencia laboral también y se mira cuál sería de esas dos, cuál tendría unas mejores posibilidades de obtener la invitación.
sea, hay que hacer unos escenarios, diferentes Sí, hay que escenarios. hacer escenarios y sobre todo porque tanto tú como él podrían tener posibilidades cada uno por un camino. Entonces tocaría mirar cuál es la hoja de vida o el currículo que esté más fuerte, Sí. el perfil más fuerte a la hora de presentar un proceso y que la otra persona sea el acompañante de esa visa. Sí. Entonces mirar eso. Bueno, y tenemos por acá una última pregunta. Listo. Víctor nos dice, ¿cuánto tiempo tengo que vivir en Canberra para que el Estado me dé puntos o me patrocine? ¿Es fácil sacar la residencia ahí? Ya. ¿Cuánto tiempo tienes que...? Bueno, Sí, sí, sí. Esas son preguntas como... esta pregunta es larga, pero bueno, te voy a tratar de sintetizar. La, el estado Australian Capital Territory, cuya ciudad es Canberra, que es un estado en Australia, tiene una política de migración para skilled migrants, actualmente solo para las personas que están viviendo allá. ¿Qué quiere decir esto? Que necesariamente la única manera, si estás fuera de Australia, es que estés viviendo allá, es tener una visa de estudio. Entonces, si estás en esa condición de estudiante, tienes la posibilidad de hacer un proceso de nominación con ellos, que era lo que explicaba hace un rato, de tener los 5 puntos, porque ellos solamente tienen la posibilidad de la visa 190, solo la de 55 puntos. Entonces, que vivir, si estás fuera de Australia y llegas a estudiar allá, directamente tienes que vivir 12 meses o estudiar por lo menos 12 meses allá, un curso que se aprueba para estudiantes internacionales y en ese caso tienes que demostrar que has trabajado por lo menos 2 meses. O sea, la conclusión es 2 meses porque ellos dicen tiene que proveer 2 comprobantes de pago. Entonces estamos partiendo del supuesto que cada comprobante de pago es una vez al mes. Entonces tendrías, en el caso que estés fuera y te muevas a Canberra a estudiar, haber estudiado 1 año y tener un trabajo por lo menos de 2 meses en algo que sea calificado. Esa es la definición de Canberra. Si estás en otro estado dentro de Australia y ya has estado estudiando y te vas a mover a Canberra con el objetivo de obtener esa nominación, entonces tienes que estudiar allá 1 año, vivir 1 año, y pues obviamente lo puedes hacer es estudiando, y trabajar por un periodo de 6 meses en algo calificado. Esa es la respuesta general. Entonces hay que mirar, enseguida de eso hay que mirar si la ocupación está en demanda o no está en demanda en Canberra, porque hay otro tipo de requisitos dependiendo si está en demanda o no está en demanda. Pues esa sería la respuesta general. Canberra es uno de los estados que tiene este tipo de oportunidad, lo llamo yo, para las personas que quieran moverse a Canberra a través de este criterio de selección para poderles dar la nominación para la visa de residente a las personas que están fuera cuando están acá una vez estén con su visa de estudiante. Anteriormente se podía hacer estando fuera, si uno tenía los requisitos, estaba en demanda la profesión, uno podía solicitarle a Canberra su apoyo, pero ellos desde el año pasado cerraron esa opción y solamente están concentrados en las personas que están dentro de Canberra, o sea, y la única manera es con una visa de estudiante. Ok, súper. Listo, muy bien. Ya vamos llegando al final de nuestra transmisión. Muy bien. Entonces, pues lo primero que les quería pedir es que le den like a esta transmisión. Pónganle Sí, las si les manitos ha gustado arriba. el Si tema. les ha gustado, denle like. Queremos ver esa pantalla llena de manitos arriba, de likes, de likes, de likes. Compártanla con sus amigos, compártanla en sus perfiles para que igual guarden esa información, guarden este video, lo tengan de fácil acceso, lo puedan ver todas las veces que quieran. Ya saben que nos pueden contactar en nuestra página web emgroup.co, nos pueden encontrar acá en Facebook, nos pueden encontrar en Instagram, también nos pueden encontrar en YouTube, ahí van a encontrar uno de los canal de YouTube. Facebook Live anteriores. Sí. Toda la información, todo para que estén pendientes, estén conectados con nosotros y pues un abrazo a todas las personas que estuvieron conectadas. Bueno, hay una última pregunta. Uy, Marta, bien, casi no pasas el corte. Entonces hay una pregunta de Marta Cortés, dice: hola Julio, ¿cuánto tiempo aproximadamente se demora desde el momento que se aplica la visa 189 estando con visa 485 para ser invitado, contando con la mayoría de requisitos? Hay 2 preguntas. La visa 189 depende del número de puntos y depende del número de cupos que asigne el gobierno. Entonces, si tienes muy buen puntaje, puede ser rápido. Si no tienes muy buen puntaje, te puedes quedar esperando un buen rato ahí. La visa 485, pues la visa de graduado. Si está en una visa de graduado, obviamente la idea es que te inviten antes de que se acabe la visa de graduado para que
al momento que llegue la invitación, se pida la nueva visa y eso genera una bridging visa que le permita a la persona continuar aquí en Australia hasta que le decían la visa 189, digamos que ese fuera el caso. La respuesta final es no se sabe, depende del número de puntos y la visa de graduado pues tiene una fecha límite de duración. Entonces en ese caso muchas personas cuando no logran la invitación, dependiendo de lo que han estudiado anteriormente, la única opción que les quedaría para continuar acá esperando la invitación, si ese es el caso, sería con otra visa de estudiante de algo superior a lo que ya hayan hecho acá desde el punto de vista de estudios. Pero tendríamos que revisar el caso de manera particular para poder tener una respuesta. Pero la primera parte de la pregunta no se sabe, depende del número de puntos. Muchas gracias por tu comentario, Clau, dice Julio. Muchas gracias, es información muy valiosa para muchas personas. Muchas gracias, en serio, gracias a todos los que han estado conectados. Si tienen más preguntas, tranquilos, las pueden seguir dejando en los comentarios. Yo voy a estar pendiente durante un rato más y vamos a estar ahí monitoreando, les responderemos por correo, ¿sí? Ya saben que también pueden ingresar a nuestra página web mgroup.co/encuesta migración, nos dejan sus datos para mirar sus posibilidades para procesos migratorios, o www.mgroup.co/encuesta educación para mirar las posibilidades para hacer una visa de estudiante. ¿Sí? Ya el tema de cómo sería el proceso, costos, tiempos y demás lo miramos en cada situación particular. Correcto. Eso no podemos dar una respuesta general porque pues depende del tipo de visa, casos, depende la cantidad del número de personas que vayan a aplicar en la misma visa. Correcto. Hay una cantidad de variables a considerar. Entonces, por eso preguntas de costos de pronto así no las podemos responder en vivo, pero ya son situaciones particulares. Entonces, un abrazo a todos, gracias por dejarnos compartir con ustedes este momento, por estar aquí con nosotros y nos vemos en nuestra próxima transmisión. Bien, gracias a todos. Quiero por último enfatizarles que Australia sigue siendo una gran oportunidad para todos los que quieran venir acá, independiente del plan que tengan. Es un gran país. La recomendación final, pues hay que hacer las cosas bien hechas desde el principio y para eso estamos nosotros, para ayudarles a hacerlo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Listo, un abrazo, chao.